Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer el tema de hipoteca e hipoteca inversa. Mi nombre es Inés Celoste. Bueno, vamos a empezar con la definición de hipoteca. La hipoteca es una garantía real que en el derecho positivo peruano recae sobre bienes inmuebles y para su constitución es necesario que se inscriba en el registro de predios, lo cual otorga el derecho de persecución que recae sobre el bien inmueble. En el artículo 1097 de nuestro Código Civil en adelante, nos indica que por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la disposición y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. En resumen, podemos entender por hipoteca aquel derecho real de garantía indivisible accesorio que está constituido por escritura pública, que recae sobre un bien inmueble sin disposición del mismo, con el único propósito de asegurar el cumplimiento de la obligación propia o de un tercero, teniendo el acreedor hipotecario, en caso de incumplimiento, la posibilidad de la venta del bien para satisfacer su crédito. En normas aplicables tenemos el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, la Ley número 28698, ley que facilita la constitución y ejecución extrajudicial de garantías hipotecarias para programas de viviendas, la Ley número 28971, ley que crea las empresas administradoras hipotecarias, y la ley número 3741, ley que regula la hipoteca inversa. También tenemos el Código Civil en el título 3, hipoteca, capítulo primero, disposiciones generales, lo que es el artículo 1097 en adelante, la noción de hipoteca. Características de la hipoteca. Son 5 características. Tenemos primero derecho real. Como bien sabemos, los derechos reales son la organización jurídica de las relaciones de la propiedad del hombre sobre los bienes con los cuales atiende sus necesidades materiales y espirituales. Lo ejercita un titular y otro el valor de disposición. Se presentan los derechos reales sobre bien ajeno. Entendemos entonces que la hipoteca es un derecho real sobre bien ajeno, porque como en todo derecho real de garantía, el hipotecante transmite a favor del acreedor sus potestades de disposición del bien grabado. El derecho real nace en el momento en que se transmite al acreedor las potestades dispositivas sobre el bien grabado. La otra característica es bien inmueble del deudor o tercero. Aunque en la mayoría de los casos el deudor es quien entrega su inmueble en garantía de la obligación, no hay nada que impida que sea ofrecido por un tercero, siendo el constituyente una persona diferente del deudor. La tercera característica de la hipoteca es la posesión de la cosa. El mantenimiento de los bienes en posesión del deudor es muy relevante en la constitución de la hipoteca, aunque está vinculado al pago de la deuda y permite al acreedor un privilegio en su solución. No sale del poder del deudor hipotecario, quien ejerce sobre el bien todos sus derechos sobre este, usándolo de acuerdo con su destino y percibiendo los frutos. Solo será desposeído por la vía judicial de la ejecución hipotecaria si no cumple con la obligación o deber de pagar en la oportunidad acordada. Entonces, el pacto comisorio que estipula la asignación de la propiedad al acreedor será inválido en caso de incumplimiento de la obligación. En nuestro derecho nacional, el pacto comisorio es nulo. Se encuentra en el artículo 1111 del Código Civil. Las tres primeras características se desprenden de la definición de hipoteca contenida en el artículo 1097 del Código Civil. ¿Qué característica? Indivisibilidad. La indivisibilidad es de la hipoteca misma. No depende de la indivisibilidad de la cosa hipotecada, ni tiene el poder de generarla. Permanece el bien tal y como era, susceptible o no de fraccionamiento. Entonces, la indivisibilidad radica en el vínculo que liga el bien con la obligación. La indivisibilidad de la hipoteca está regulada en el artículo 1102 del Código Civil. Es preciso indicar que debido a la indivisibilidad
si hubiera varios deudores, el gravamen hipotecario no se va a poder levantar sin el pago total de la deuda garantizada, incluso en el caso que la obligación no sea solidaria y se manifiesta sobre cada una de las partes del bien gravado, incluso si es divisible. Accesoriedad. La hipoteca, como es una garantía, no puede nacer o sobrevivir sin un crédito. Si falta este o se invalida, entonces no existe el crédito. Si el crédito se extingue, cancela o resuelve, la garantía hipotecaria llega a desaparecer. Esta última característica de la hipoteca está escrita en la definición del artículo 1097 del Código Civil. Requisitos de validez de la hipoteca. Los requisitos de validez de la hipoteca en el derecho peruano se encuentran establecidos en el artículo 1099 del Código Civil, el cual establece como requisitos de validez los siguientes: que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Título formal de la hipoteca. Hay dos clases de títulos: título formal y título material. El título formal es el documento que sirve para probar el acto jurídico o derecho real. Entonces, podemos decir que son títulos formales una escritura pública, un formulario registral, un acta de transferencia de bienes muebles registrales o copias certificadas de un expediente judicial o administrativo, o documentos privados con firmas legalizadas. Por regla general, los documentos que pueden registrarse en las oficinas registrales son instrumentos públicos, conforme al principio registral de titulación auténtica o de titulación pública, y por excepción los documentos privados. El título material es el acto jurídico que está contenido en el documento. Entonces, son títulos materiales las compraventas, las donaciones, las permutas, las hipotecas, los embargos, los levantamientos de embargo, los levantamientos de hipoteca, la constitución de sociedades, los aumentos de capital, las modificaciones de estatutos, los cambios de denominación, el cambio de objeto social, el nombramiento de gerente o director, sus revocaciones, la disolución, la extinción, el otorgamiento de poder, el contrato de mandato, las revocaciones de los mismos, las sustituciones de poderes, la sucesión intestada, el testamento, entre otros actos. Hipoteca legal. En el artículo 1118 del Código Civil establece la hipoteca legal del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo haya sido con dinero de un tercero. 2. La del mueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado trabajos materiales por el contratista y por el monto que el comitente se haya obligado a pagarle. 3. La de los inmuebles adquiridos en una participación con la obligación de hacer amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Gilmar. Convencional, llamada también hipoteca voluntaria, y esa se da cuando el propietario decide realizar la disposición de su bien inmueble para poder disponer de un crédito. Por otra parte, también tenemos a la hipoteca denominada también judicial, y esta se da cuando, por sentencia judicial, se le concede al acreedor el bien inmueble. Asimismo tenemos a las causales de extinción de la hipoteca, que está estipulado en el artículo 1122 del Código Civil, en la cual se denomina o existen 5 causales de extinción de la hipoteca. En primer lugar tenemos la extinción sobre la obligación que se daba sobre la garantía, y se logra cuando se realiza el pago de esta o exista otra manera de poder extinguirla.
Por otra parte, también tenemos a la anulación, la rescisión o la resolución. Y esto debe darse sobre la obligación. Asimismo, como esta es una parte accesoria del acto jurídico, entonces dicha extinción se puede realizar mediante lo estipulado en el artículo 221 del Código Civil. También tenemos a la renuncia expresa de manera escrita por parte del acreedor. Otro tipo de extinción se da cuando el inmueble es destruido de manera total. Y por último, la última forma de extinción tenemos a la consolidación, que se da cuando el deudor y el acreedor recaen sobre la misma persona, ya sea de manera total o parcial sobre el monto de la deuda. Ahora tenemos la inscripción de la hipoteca. Esta se da cuando se realiza la inscripción o se hace el registro de los predios. Para poder lograrlo, se tiene que, en primer lugar, solicitar la inscripción. Es decir, se tiene que pedir la solicitud de inscripción, valga la redundancia. Y en segundo lugar, se debe entregar la hipoteca por escritura pública de forma notarial. Y se deberá pagar la tasa registral. Asimismo, el tiempo estimado para poder realizarlo son de 7 días hábiles. Ahora tenemos el rango de la hipoteca, que se da cuando se presentan varias hipotecas a la vez, pero que se quedará con el que se realizó primero en la inscripción de la hipoteca. Así lo señala el artículo 1112 del Código Civil. Y ese acto no es renunciable. Sin embargo, el acreedor podría dar preferencia a otro acreedor, pero el deudor deberá aceptarse o deberá aceptarlo para que pueda realizarlo. Si el deudor no lo acepta, no podrá darse. Eso lo señala el artículo 1114 del Código Civil. También tenemos que tener en cuenta, en el rango de hipoteca se da un principio de que es el principio de prioridad de rango, en el cual se da preferencia del derecho de la hipoteca en el tiempo, es decir, quien lo inscriba primero. Eso según lo estipulado en el artículo 2016 del Código Civil. Por otra parte, también tenemos al titular registral. Y el titular registral es aquel que ha realizado la hipoteca del bien inmueble, excepto que aparezca un nuevo propietario que lo haya adquirido con el título, quien se convertirá en el nuevo titular. En el nuevo titular registral. Por último, por ejemplo, tenemos al principio de publicidad. En ese principio tenemos que establecer la libertad, es decir, la libertad que tiene una persona, ya sea que tenga interés o no, de poder solicitar la información. Es decir, en ese principio también se basa en que todos están informados sobre lo que es el actuar registral. Es decir, sobre la información. Se presume que todos tienen conocimiento sobre las inscripciones. Así lo señala el artículo 2012 del Código Civil. Asimismo, también lo señala el artículo 2 del título preliminar del tubo del Reglamento de Registros Públicos y los artículos 127 y 128 del tubo del Reglamento de Registros Públicos. En caso de que no se brindara la información, las autoridades competentes se deberán someter a lo que estipula el artículo 138 del tubo del Reglamento de Registros Públicos, donde se iniciará un proceso no contencioso de manera notarial sobre el predio inscrito. Soy Valeria López Sosa y hoy me toca hablar sobre tercero de buena fe registral. Para poder hablar sobre el tercero de buena fe registral, primero se debe establecer qué es el principio de fe pública registral.
la cual podemos entender como principio de legitimidad. Ello es cuando una persona que obtiene un bien de buena fe lo escribe y hace todo de manera presuntamente correcta, será protegido en caso no haya cumplido todo lo necesario por desconocimiento u otra razón del mismo índole. Ahora bien, nuestro Código Civil describe al tercero de buena fe registral de la siguiente manera, según el artículo 2014. El tercero que da de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el de otorgante por virtud de causa que no se conste en los siguientes los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexistencia del registro. Reducción y ampliación de la hipoteca. La hipoteca puede reducir y ampliar el monto, lo cual es necesario para la inscripción en el registro porque estas acciones también son constitutivas, al igual que la composición de la hipoteca. Independización e hipoteca. Si un mueble está hipotecado y parte del inmueble es independiente del inmueble, la hipoteca también se inscribe en el nuevo registro inmobiliario independiente, es decir, el acreedor hipotecario no se ve afectado por la separación. Remate judicial y adjudicación del bien hipotecario. La propiedad hipotecada puede ser subastada o el acreedor de la propiedad hipotecada puede solicitar recompensas, siempre que los procedimientos en el derecho peruano sean predecimiento judicial. Repropiedad de la hipoteca. Si se ha separado el alcance de los derechos hipotecarios bloqueados por notarización y posteriormente se tramita el registro de la hipoteca, se considerará inscrito a partir de la fecha de la legalización bloqueada y endosada. Tercería excluyente de dominio. Una vez registrada la propiedad, es más fácil obtener una resolución judicial para levantar las medidas preventivas. Cuando el activo no está registrado y el nombre del dominio registrado se transfiere, es más fácil ganar un procedimiento de terceros que no incluye el nombre del dominio. Pero si la garantía se transfiere a un tercero, el nombre de dominio exclusivo de terceros no prosperará, porque la garantía persigue la propiedad. Se implanta para todas las personas que aparecen en el registro de la propiedad. Es decir, si se registra la hipoteca y la transmisión de la propiedad sobre la propiedad de tercero no prosperará, lo que antes se conocía como exclusividad de dominio de terceros. Nulidad de hipoteca. El Código Civil peruano contiene normas que sancionan la nulidad de los actos jurídicos, siendo las más destacadas la norma que regula la nulidad y revocabilidad de los actos jurídicos, las cuales también son aplicables a la norma de contratos y de derechos de propiedad. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Cristina Chavarri y a continuación voy a explicar en qué consiste la hipoteca inversa. Con la hipoteca inversa se constituye un contrato de crédito hipotecario de cobro post-mortem, el cual se realizará entre una entidad autorizada y una persona natural. Gracias a ese contrato, la persona natural tendrá a su disposición una determinada cantidad de dinero, el cual podrá ser desembolsado en una sola armada o de manera periódica,
según hayan pactado la entidad y el solicitante. Bueno, según el artículo 1 de la ley 30.741, ley que regula la hipoteca inversa, ese tipo de hipoteca es como un medio que va a permitir que las personas naturales puedan complementar sus ingresos económicos, gracias al crédito que se le va a otorgar. Asimismo, la garantía hipotecaria será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del crédito. El artículo 2 de la misma ley nos indica ciertas características de la hipoteca inversa. Tenemos, por ejemplo, el crédito se otorga en favor del propietario o propietarios del bien inmueble. La otorgación del crédito será contra la afectación en garantía hipotecaria del bien inmueble gravado. El reembolso del crédito será exigible y la garantía será ejecutada al fallecimiento del propietario o propietarios. El monto del crédito es calculado a partir de 1. El valor del inmueble. 2. La esperanza de vida del propietario o propietarios. 3. La tasa de interés aplicable. El desembolso de crédito será efectuado por la entidad autorizada en una sola armada, como también puede ser a través de bonos o disposiciones periódicas durante un periodo pactado en el mismo contrato. Luego de desembolsar el total del crédito pactado, las partes pueden haber acordado previamente la contratación de un seguro, que permita al propietario o propietarios percibir una renta vitalicia. Asimismo, aquella no resultará afectada por el impuesto de renta. Las características y condiciones básicas del contrato de seguro anteriormente mencionado serán regulados por la Ley 30.741. En el artículo 3 se establecen los requisitos de la hipoteca inversa, aparte de los ya observados en el artículo 2. Por ejemplo, el inmueble debe estar asegurado contra todo tipo de daño. La tasación del inmueble debe ser realizada como mínimo por 2 entes especializados. La enajenación o arriendo del inmueble afectado debe ser realizado con autorización expresa del ente acreedor autorizado, entre otros. Bueno, a continuación veremos los elementos de la hipoteca inversa. Tenemos al acreedor hipotecario. Son aquellas entidades que otorgan la hipoteca inversa al deudor. El artículo 5 de la Ley 30.741 establece que las entidades autorizadas para ello son las empresas de operaciones múltiples y las empresas de seguros. Estas entidades se encuentran determinadas en el artículo 16, inciso A y D de la Ley 26.702. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dentro de las empresas de operaciones múltiples tenemos a la empresa bancaria, por ejemplo, Citibank, Interbank y el BBVA. También tenemos a la empresa financiera, a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, por ejemplo, Caja Sullana, Caja Huancayo, Caja Maynas. También tenemos a la Caja Municipal de Crédito Popular, por ejemplo, la Caja Metropolitana de Lima. De ahí tenemos la Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, EDPYME, por ejemplo, la EDPYME Progreso y también Inversiones La Cruz. Luego están las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público. Y por último tenemos la Caja Rural de Ahorro y Crédito, como Incasur o Primera. Luego tenemos las empresas de seguros. Tenemos a la empresa que opera en un solo ramo, bien puede ser solo de riesgos generales o de vida. Luego tenemos a la empresa que opera en ambos ramos, de riesgos generales y de vida. Tenemos a RIMAX Seguros, Pacífico Seguros, Crecer Seguros, entre otros. Luego tenemos a la empresa de seguros y reaseguros, como por ejemplo Protecta del grupo ACP. Luego la Positiva
seguros y reaseguros. Por último, tenemos a las empresas de reaseguros. También tienen la autorización de realizar operaciones de hipoteca inversa las empresas administradoras hipotecarias, conforme a lo que disponga la Ley 28.971, ley que crea las empresas administradoras hipotecarias, la ley que regula la hipoteca inversa y el reglamento que emita la Superintendencia de Bancas y Seguros. Bueno, luego tenemos al deudor. El deudor es el propietario del inmueble entregado como garantía hipotecaria. Un rasgo especial de la hipoteca inversa en la legislación de otros países es que este tipo de crédito está dirigido para un sector de la población específico. Países como España y Argentina han establecido en su reglamento el requisito de tener 65 años o más para poder solicitar y o ser un beneficiario de la hipoteca inversa. En México, incluso, se ha logrado permitir que las personas cuenten con 60 años o más para que soliciten este crédito. En el caso de otros países, la situación es parecida, en donde sus reglamentos exigen como edad mínima entre las edades de 60, 65 o 70 años. En el Perú, la ley número 30.741 sobre hipoteca inversa fue en un principio introducida como una propuesta que tenía el objetivo de brindar a los adultos mayores propietarios de un inmueble y con bajos recursos un cierto monto de dinero entregado de manera integral o periódicamente. Este monto bien puede considerarse como un tipo de renta vitalicia. La ley 30.741 no indica literalmente alguna edad mínima para solicitar una hipoteca inversa. La Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP en el 2019 afirma que debido a las características de la hipoteca inversa, como por ejemplo, ser complemento de los ingresos económicos y ser exigible al fallecimiento del titular o titulares de crédito hipotecario, la hipoteca inversa se dirige a las personas jubiladas o que se encuentran a pocos años de jubilarse. Siguiente, tenemos al beneficiario. Según el artículo 4 de la ley que regula la hipoteca inversa, el beneficiario o los beneficiarios son aquellos designados por el titular o titulares de la propiedad entregada como garantía de la hipoteca inversa para que perciban el beneficio del préstamo hipotecario de manera periódica, luego del fallecimiento del titular o titulares del crédito. Esto implica que el fallecimiento del titular o titulares debe haber ocurrido antes que se desembolse el total del crédito. Cabe añadir que la designación de beneficiarios no es obligatoria. Luego tenemos al objeto. Es el bien inmueble que se entregará como garantía de la hipoteca inversa. Se observa que a comparación de otros países en la legislación peruana, no es necesario que la hipoteca inversa se constituya sobre aquel bien inmueble donde sea la vivienda habitual o casa habitación del titular. Cabe añadir que la vivienda habitual o casa habitación, según el reglamento de la ley del impuesto a la renta, se considera casa habitación del enajenante al inmueble que permanezca en su propiedad por lo menos 2 años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares. Bien, ahora tenemos a la tasación del bien inmueble. La definición de tasación. Se entiende por tasación o evaluación al procedimiento mediante el cual el perito evaluador realiza inspección ocular del bien, lo estudia, analiza y dictamina sus cualidades y características en determinada fecha, para establecer la estimación del valor razonable y justo del bien de acuerdo a las normas del presente reglamento. Bien, la importancia de la tasación del bien inmueble. Es importante la realización del informe de tasación, dado que permite a la entidad financiera
conocer el valor comercial que tiene el inmueble hasta la fecha. De esta manera, también se podrá calcular el monto máximo que será desembolsado como crédito del solicitante. Asimismo, con el valor comercial determinado, se podrá saber qué tan efectiva resultará la ejecución de la garantía. Ello quiere decir que si un bien inmueble tiene un valor inferior de tasación o está ubicado en una zona poco atractiva para los compradores, esto devendría en una venta lenta ante una hipotética ejecución de la garantía. Por lo tanto, la entidad autorizada verá poco favorable el celebrar un contrato de hipoteca inversa con un bien inmueble que posee alguna de las características previamente mencionadas. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Jorge Luis Romero Sánchez y voy a exponerle la segunda parte de la hipoteca inversa. Posteriormente tenemos el vencimiento anticipado del contrato, en el cual se encuentra estipulado en el artículo número 9 de la Ley de Gestión de Préstamos Antihipotecarios, aprobada por la Ley 30741 del 2018. La posible causa de vencimiento anticipado se debe indicar las razones estándar de caducidad, en la cual podemos inferir que en algunos casos las entidades autorizadas pueden resolver unilateralmente hipotecas inversas y exigir el reembolso de la deuda. Hay 4 razones para que este vencimiento anticipado se realice. En primer lugar, se señala que si la propiedad objeto de la contrahipoteca es vendida, regalada, transferida o enajenada, la hipoteca inversa vencerá anticipadamente, por lo que no es necesario esperar la muerte del propietario o del último beneficiario. Sin embargo, esto puede ser una excepción, siempre que el propietario proporciona una garantía alternativa para que la seguridad de la disposición o si la entidad autorizada ha permitido previamente la transferencia de la propiedad de hipoteca inversa. En segundo lugar, aunque no se prohíbe la posibilidad de utilizar, poseer, confiar u otros derechos reales sobre el inmueble objeto de la hipoteca inversa, el derecho de la hipoteca inversa está restringido debido a la necesidad de obtener autorización previa de una entidad autorizada. Se puede modificar según la situación de la propiedad. Y en tercer lugar, es que la propiedad del objeto de la hipoteca inversa ha sido sellada y el contrato vence anticipadamente. Por ejemplo, si un determinado préstamo constituye múltiples garantías, si una de ellas no se paga a tiempo, se puede ordenar su embargo, lo que perjudica directamente a los intereses de la unidad autorizada y resuelve enteramente la contrahipoteca. Asimismo, tenemos la resolución de hipoteca inversa. En el caso de que la entidad autorizada acreedora no cumpla con los desembolsos comprometidos por 2 periodos sucesivos, o 3 en un lapso que comprenda 12 periodos, el titular o los titulares de la hipoteca inversa podrían invocar la resolución automática del contrato y requerir el pago de la penalidad que pudiera corresponder el monto reembolsable del crédito, incluyendo sus intereses, será calculado a la fecha en que se produjo el hecho que dio lugar a la resolución del contrato. Por lo cual la resolución de la hipoteca inversa puede darse de forma unilateral en ciertas ocasiones por parte de la entidad autorizada y exigir el pago de la deuda. Bueno, continuando, la ejecución de la hipoteca inversa menciona que se da extrajudicialmente, ¿no? Ya que por lo que se puede ver que el legislador ha abierto esta posibilidad a los clientes, que el tipo de hipoteca se puede prepagar o sea prepagada respecto a su deuda, ya sea que sea parte de la deuda o de la totalidad de la deuda. Según el autor Roa, el ámbito normativo jurisprudencial se ha reconocido el derecho de los consumidores a que en toda operación de crédito pueden realizar el pago anticipado o prepago de los saldos, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses
compensatorios generados al día de pago y la liquidación de comisiones y gastos. Asimismo, se ha recogido legislativamente que en el ejercicio del derecho del pago anticipado no sea aplicable a los consumidores de ningún tipo de penalidades bajo cualquier denominación o se efectúen cobros que revisten un origen o efecto similar. Bueno, por lo tanto, los clientes tienen que este derecho en virtud de la Ley de la Protección del Consumidor, que a su vez le permite reducir el interés, bueno, los intereses que tienen que pagar. En este sentido, la elección del legislador para ejercer el derecho no significa que entidades financieras realicen acciones que lesionen los intereses de los clientes, como la imposición de sanciones o restricciones sustantivas del goce y ejercicio de derecho, ya que su finalidad es la de restaurar aquellos intereses que pueden haber estado perdidos durante mucho tiempo. Finalmente tenemos el régimen de transparencia y suministro de asesoramiento, en el cual en ese artículo nos indica que el régimen de transparencia y suministro de información y asesoramiento se encuentran en las disposiciones de las hipotecas inversas, ya que están diseñadas para permitir que quienes quieren firmar un contrato tengan toda la información que se necesita para tomar la decisión correcta sobre el producto y considerar otras alternativas que puedan resultar más económicas y beneficiosas. La estructura de este régimen se divide en dos fases. En primer lugar, el marketing publicitario de las hipotecas inversas, ya que se restringiría la inversión de determinados intermediarios financieros, especialmente cuando tengan una relación económica con el destino de los fondos. Y en segundo lugar, que frente al asesoramiento personalizado que realiza la entidad financiera o aseguradora, corresponde en función de la situación del deudor solicitante. La propuesta es de carácter técnico y la conclusión debe basarse en términos legales y económicos, que pueden afectar la viabilidad de las operaciones y las posibilidades de riesgos que ellas se deriven en cuanto a la situación específica. Muchas gracias.